¡Hey! Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos un día más después de estas largas navidades a un nuevo vídeo en el canal de Picando Código. Y es que nos encontramos con una nueva unidad de esta serie que tanto nos está encantando y que ya quede a poco para que llegue a su fin. Y es aprendiendo programación con el lenguaje C. Sí, lo habéis oído bien. Queda poquito que llegue a su fin. Estamos ya ante el vídeo número 20 de esta serie. Acordaos que al principio no teníamos ni idea de qué era programar ni de qué era la programación. Estuvimos empezando desde cero, aprendiendo los conocimientos más básicos acerca de la programación. Y poco a poco, con el conjunto de los vídeos que hemos ido subiendo, de los ejercicios que hemos ido repasando y de todo el contenido que hemos ido adquiriendo, hemos conseguido avanzar de aquella salida en la que empezamos todos y estamos poco a poco llegando más cerca de la línea de meta. Ojo, una línea de meta como primer paso. Ya sabéis que en el mundo de la programación nunca se deja de aprender y esa línea de meta en realidad nunca se deja de alcanzar. Lo que alcanzamos son primeros pequeños puntitos de guardado, por así decirlo, como ocurre en los videojuegos, donde podemos decir que ya hemos llegado a cierto nivel en la programación, a cierto nivel con un lenguaje, y aquí ya estamos llegando a un punto en el que vamos a lograr ya tener lo que es la base necesaria en el mundo de la programación para pasar a adentrarnos en una parte más específica de un lenguaje, pasarnos a descubrir otro lenguaje, pero bueno, yo estoy seguro de que si habéis ido siguiendo la serie y todos estáis en este vídeo 20 porque habéis visto todos los demás, ya tenéis un muy buen nivel básico, por así decirlo, en el mundo de la programación que os está permitiendo programar pues pequeños y medianos programas que ya tienen más contenido. Así que nada, sin más dilación, yo creo que nos podemos ir a esta nueva unidad. Y es que estamos con una unidad, con un nuevo conocimiento, que ya es uno de, no voy a decir de lo más complejo, sino al revés, de lo más completo para mí, lo que es en la programación y sobre todo en el lenguaje C, que son las estructuras, que van a ser un aspecto de la programación que nos va a permitir, sin lugar a dudas, dar un puntito de evolución en nuestro programa y que pasemos a crear ya auténticos gestores de contenido. Entonces, ¿qué tal si nos adentramos un poquito en ver qué es esto de las estructuras del lenguaje C? Pues bueno, para que lo sepáis, las estructuras son colecciones de variables que están relacionadas bajo un mismo nombre, ¿vale? Las estructuras pueden contener variables de muchos tipos diferentes de datos, al contrario que nos ocurre con los arreglos, con los arrays, que si os acordáis únicamente pueden obtener variables del mismo tipo de datos. Si analizamos un poquito más este concepto, lo que nos va a quedar muy claro es que las estructuras van a ser fuentes contenedoras de información, al igual que eran los arrays. Nos van a permitir contener, manejar y procesar mucha información, solo que añaden un punto clave que los va a diferenciar de los arrays, y es que, como hemos comentado, en estas estructuras vamos a poder guardar contenido de diferente tipo de datos. Es decir, podremos guardar en una misma estructura arrays, caracteres, em, enteros, floats, lo que necesitemos. Al contrario que pasa en los arrays, que sabéis que únicamente pueden guardar información bajo un mismo tipo de datos. Las estructuras es lo más parecido que podemos tener en C a un objeto, aunque debemos saber que no es exactamente lo mismo. Pero sí que sabemos que cada una de estas variables que va a contener las estructuras, vamos a poder identificarlas como propiedades de la misma estructura. Y sabemos que a estas propiedades o variables las vamos a poder asignar un valor que no tiene por qué ser el mismo con las demás propiedades o variables. Facilito y sencillito. ¿Qué tal si pasamos ya a ver cómo nosotros podemos declarar una estructura? ¿Cómo podemos identificarla en el lenguaje C? Y cómo podemos sobre todo ver cuáles o cómo podemos formar esas variables que están contenidas dentro de las estructuras. Además, también estaremos aprendiendo cómo podemos asignar valores a las variables de una misma estructura. Pues bueno, esto básicamente lo podemos hacer siguiendo su sintaxis. Para seguir su sintaxis, primero nos tiene que quedar claro que la keyword o palabra clave que el lenguaje C asigna a las estructuras es struct. Podremos declarar una estructura con la palabra clave struct, como siempre con cualquier fuente de información,
seguida de un nombre que nos ayude a identificarla. Entonces pondremos struct y el nombre de la estructura. Abriremos y cerraremos nuestras llaves y acordémonos que cuando la cerremos, como siempre, necesitaremos poner un punto y coma, al contrario que pasa en las funciones, ¿vale? En las funciones no es necesario, lo vemos por aquí en la función main, poner un punto y coma cuando nosotros cerramos la llave o cuando cerramos un bucle, pero cuando cerremos una estructura sí que será necesario cerrarla con un punto y coma. Dentro de las estructuras, cada sentencia de código que nosotros escribiremos, sabemos que una sentencia de código siempre termina con un punto y coma, será cada una de las diferentes variables o propiedades que harán el conjunto de esta estructura. Como cualquier variable, tendremos que añadir su tipo y su nombre para poder identificarla. Acabaremos con punto y coma, podremos poner tantas propiedades o variables como nosotros queramos para poder guardar toda la información que necesitemos bajo una estructura y sabemos que podrán ser, volvemos a repetirlo, de diferente tipo de dato, al contrario que ocurre con los arrays. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca. Bueno, como siempre, abrimos nuestro main, que sabéis que es aquel método principal en el lenguaje C bajo el que ejecutaremos nuestro código. Tenemos funciones como setLocales, setConsoleCP o setConsoleOutputCP para controlar los diferentes caracteres que yo necesito del lenguaje castellano, por ejemplo, poder sacar tildes, poder sacar ñes y poder sacar otros pues, lenguajes del alfabeto. Y vamos a pasar a cómo yo puedo declarar una estructura. Nosotros vamos a crear nuestra estructura. En este caso la hemos llamado alumno. ¿Por qué? Porque va a tener información relacionada con un alumno. Tendrá variables que nosotros podremos asociar a un alumno. Es como si alumno fuera un objeto y todas esas variables fueran las propiedades de un objeto. Esas variables a mí me van a ayudar a definir y a caracterizar lo máximo posible al alumno que yo tengo, ¿vale? Es muy importante, lo vamos a volver a repetir, que hay que fijarse en el punto y coma que hay después de la llave de cierre, imprescindible en las estructuras. Por lo tanto, para yo crear esta fuente de información, lo hemos visto antes en la sintaxis, pero lo vamos a ver ya escrito en programación, necesitaremos struct para la clave que me va a ayudar a definir una estructura. Le daremos un nombre, en este caso alumno. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar información relacionada con un alumno, información que me va a ayudar a caracterizar un alumno en concreto. Voy a seleccionar las variables. Voy a tener una variable de tipo char que será un string, un nombre de un máximo de 20 caracteres. Tendré lo mismo para el primer apellido del alumno y lo mismo para el segundo apellido del alumno. Y fijaos cómo yo puedo combinar diferentes tipos de datos porque también voy a tener un entero que va a ser la edad de este alumno. En su conjunto tengo 4 propiedades o 4 variables que a mí me van a ayudar a caracterizar a este alumno y así a partir de ahora ya podré conformar una fuente de información que en su conjunto se asocie a algo que nosotros queremos definir, caracterizar, asociar, lo que queramos. No como pasaba en los arrays, que yo en los arrays podía tener, pues, por ejemplo, un conjunto de nombres. Quizás ese conjunto de nombres sí que podía caracterizar a todos los alumnos de una clase, por ejemplo, pero no podía saber más acerca de esos alumnos salvo que su nombre, a no ser de que yo tuviese varios arrays que en su conjunto, a través de una matriz, por ejemplo, los pudiese asociar. Y aún así se antoja un poco más complicado. Las estructuras lo hacen muy fácil, porque me permiten conjuntar esas variables de distinto tipo de dato para asociarlos bajo un mismo objeto. Entonces, ¿cómo puedo yo inicializar una estructura? Y con esto inicializar me refiero a darle un valor, porque a esto se le conoce como el esqueleto de la estructura. Simplemente definiremos su nombre, sus propiedades, el tipo de sus propiedades y bueno, pues el nombre con el que nosotros identificaremos a estas propiedades. Pero ¿cómo podemos inicializarlas? ¿Cómo podemos darlas un valor para que de verdad estén guardando información? Pues bueno, para inicializar una estructura tenemos que crear una nueva, lo que sería una instancia del esqueleto que nosotros hemos creado anteriormente.
vais a ver qué quiero decir con esto. Para esto tenemos que decirle que la estructura que vamos a utilizar es del tipo que hemos declarado anteriormente, entendiendo a partir de ahora como que alumno va a ser un nuevo tipo de dato que nosotros creemos, un tipo de dato estructura que tendrá cada una de estas propiedades. Por eso os digo que este concepto es bastante completo y que nos lo vamos a tener que repasar bastante, practicar bastante para que nos dé lugar a entenderlo lo mejor posible. Es decir, tenemos una estructura que va a ser de tipo alumno a partir de ahora, a la que nosotros hemos llamado alumno Sergio, y usaremos las propiedades de esa estructura del esqueleto que nosotros ubicamos aquí para que alumno Sergio tenga unos valores asignados a dichas propiedades o variables y que podamos asociar una información a alumno Sergio. La diferencia entre crear una instancia de una estructura y una propia estructura es el símbolo igual que utilizaremos para asignarle valores a las propiedades o variables de una estructura. Podremos declarar tantas instancias de una estructura como nosotros queramos, y cada una será totalmente independiente de la otra. Lo único que tendrán en común serán esas propiedades, que siempre serán las mismas, ya que se reconocen bajo el esqueleto de la estructura inicial, solo que únicamente cambiarán los valores. Si veis, volvemos a repetir, aquí tenemos el esqueleto de la estructura alumno, con las propiedades nombre, apellido 1, apellido 2 y edad. A partir de esta estructura, convertiremos alumno en un nuevo tipo de dato. Y yo podré crear tantos alumnos como yo quiera bajo este esqueleto. Por lo tanto, cada alumno tendrá cada una de estas 4 propiedades, solo que con valor diferente si así lo desean, para caracterizar al máximo esa fuente de información. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pues fijaos, aquí nosotros nos vamos a crear una nueva estructura. ¿De qué tipo? Del tipo alumno, para el que será necesario, lo vuelvo a repetir las veces que hagan falta, haber formado el esqueleto anteriormente. Esta estructura de tipo alumno será alumno Sergio. Acordaos de que el igual será la diferencia entre la inicialización de una estructura con valores a la inicialización de un esqueleto. Cuando nosotros inicializamos un esqueleto no tenemos igual ni dos nombres, simplemente el primero, que será el del tipo edad. Por lo tanto, tenemos la estructura de tipo alumno llamada alumno Sergio, a la que colocaremos un igual para empezar a inicializar los valores. Como siempre haremos con las estructuras, llave de inicio y llave de final. Importante, triangulito amarillo de warning, el punto y coma, que no se olvide nunca. Y a partir de ahora ya podremos darle valores. Ojo al dato, estos valores finalizarán con una coma, al contrario que en el esqueleto, que finalizan con un punto y coma. Cada uno de los valores yo los ordenaré de forma que correspondan a cada una de las propiedades creadas en el esqueleto. El primer valor será el nombre, el segundo el primer apellido, el tercero el segundo apellido y el cuarto la edad. De forma que si quiero rellenar los datos del alumno Sergio, pondré mi primer string, Sergio, con dobles comillas, y esto será el primer valor de la primera propiedad de mi estructura. Después correas, después rayo y después edad. Con el último valor no pondremos punto, o sea, no pondremos coma. Esto será lo que hará decirle a la estructura que no hay más valores después de esto. Y de esta manera yo consigo crear mi primera fuente de información estructura. Volvemos a hacer un repaso. Para inicializar una estructura necesitamos la keyword struct, el tipo de dato de la estructura que yo quiero crear para que tenga el esqueleto. Para ello necesitaremos haber creado anteriormente un esqueleto de ese tipo de dato. Después necesitaremos el nombre que va a tener esta estructura del tipo alumno. Utilizaremos un igual para diferenciar el esqueleto de la inicialización de una nueva estructura. Llave de inicio, llave de final, punto y coma. Cada uno de los valores que corresponderán a cada una de las propiedades del esqueleto irán separadas por una coma y en líneas diferentes. Y el último valor no tendrá coma para que nos quede claro que es el último valor de la estructura. A partir de aquí, yo puedo crear tantas estructuras como quiera de este mismo tipo. Tengo por un lado el alumno Sergio y por otro lado el alumno Patricia, que tiene diferentes valores en las propiedades, pero sigue el mismo esqueleto de nombre, apellido 1, apellido 2 y edad.
Y de esta forma yo ya puedo guardar información que me ayude a caracterizar un objeto. Ya puedo tener tantos alumnos como yo quiera, tantos coches como yo quiera, ordenadores, lo que a mí me dé la gana. Ya puedo crear auténticos gestores de contenido porque puedo guardar mi contenido de una forma un poquito más ordenada. Vamos a aprender un poquito más de cosas. Y es que, ¿cómo puedo acceder yo al valor de cada variable de la estructura? Aquí estamos viendo cómo puedo crearlo, pero si en el futuro yo necesito sacar por pantalla únicamente el nombre de Patricia y no todos sus datos, ¿cómo podré hacerlo? Vale, pues para acceder al valor de cada estructura, llamaremos a la instancia que hemos creado, alumna Patricia. Por ejemplo, pues alumno Sergio. Lo cambiamos. Colocaremos un punto justo detrás de alumno Sergio y llamaremos a la propiedad o variable de la cual queremos obtener el valor que tiene asignado. Esto lo tenemos que hacer con cada variable de la que queramos obtener su valor. Es decir, no es como un array que yo pueda sacarlas todas de manera fácil con un bucle for. No, aquí necesitamos decirle qué variable queremos sacar, ¿vale? Es muy importante. Si yo quiero sacar toda la información del alumno Sergio, ¿cómo puedo hacerlo? Pues bueno, voy a poner aquí unos printf facilitos y luego, si yo quiero sacar un string, necesitaré alumno Sergio, el nombre de mi estructura, el punto que no se nos olvide, clave para ello, y el nombre de la variable que quiero sacar. Por ejemplo, nombre. Con esto sacaré el nombre. Realizamos lo mismo para apellido 1, lo mismo para apellido 2. Importante, en el printf de la edad, como pasa a ser un entero, en vez de porcentaje S pasaremos a utilizar porcentaje D y simplemente pondremos alumnosergio.edad. De esta forma yo logro sacar todos los datos del alumno Sergio. Acordaos, nombre de la estructura, punto seguido de la propiedad de la que yo quiero sacar su valor. Es muy sencillito. Ahora diréis, vale, pero aquí le estamos asignando valores con hardcode. Ya sabéis que hardcode es cuando es el propio desarrollador quien le asigna unos valores fijos, de manera que este programa lo abra Pepe en su casa como lo abra Juan en su casa, siempre va a tener las estructuras alumno Sergio y alumno Patricia con los mismos datos. Está bien, pero ¿y si yo quiero crear estructuras dinámicas? ¿Qué quiero decir con estructuras dinámicas? Pues una estructura que tenga o que guarde la información de la persona que está abriendo el programa. Si Pepe abre este programa, quiero que guarde los datos de Pepe, ¿vale? Pues muy fácil, vamos a aprender a cómo podemos darle valores por teclado. Aquí. ¿Cómo podemos asignarle valores a una estructura por teclado? Pues igual que lo hacemos con variables normales. Simplemente necesitaremos un scanf, porcentaje S y luego utilizaremos siempre, vamos a utilizar el ampersand, que no me salía el nombre. ¿Por qué? Porque son punteros, ¿vale? Las estructuras van a ser punteros. Entonces, siempre necesitamos apuntar exactamente a esa variable de la estructura. Entonces, a partir de ahora, con las estructuras, siempre utilizaremos el ampersand y pondremos el nombre de la estructura y la variable donde yo quiero guardar su contenido. Y de esta manera yo puedo crear una estructura, fijaos, estructura alumno, alumno nuevo, no es necesario poner el igual y las llaves. ¿Por qué? Porque de momento la estoy creando vacía, simplemente, y para rellenarla, empezaré a preguntarle los datos al usuario y iré guardando los valores con el ampersand, seguido del nombre de la estructura que acabo de crear y de la propiedad del esqueleto del tipo de la estructura, en este caso, alumno. Estamos dando mucha información en este vídeo, por eso es muy importante quizás ir parando el vídeo, ir practicando cada cosa e irnos quedando claro. ¿Cómo puedo yo declarar un esqueleto de una estructura? ¿Cómo puedo yo ya inicializar por primera vez una estructura con valores a través de hardcode? ¿Cómo puedo yo crear una estructura vacía? Aquí lo vemos. ¿Cómo puedo ir rellenándola por teclado? Aquí lo vemos con los scanf. Ya sabéis que con scanf no podemos añadir espacios. En el futuro veremos qué método es el que yo puedo utilizar para ya guardar strings con espacios. Y no como ahora, que si pongo Sergio espacio Correas, se me guarda únicamente hasta el espacio. Pero bueno, aquí es como yo puedo asignarle los datos y vemos que para después guardar o sacar por pantalla los datos que yo le he asignado, simplemente, al igual que antes, ya sabéis, nombre de la estructura que acabamos de crear, alumno nuevo, seguido de la propiedad que queramos sacar su valor.
Perfecto, vale. ¿Qué más podemos aprender? ¿Cómo podemos modificar valores a las propiedades de una variable? Pues vamos a verlo. Es decir, si yo me creo esta estructura y de repente quiero cambiar el nombre de Sergio por el nombre de Pepe, ¿cómo podemos hacerlo? Pues de forma muy facilita. Fijaos, vamos a modificar los valores al alumno que hemos creado. Tenemos el nuevo nombre que va a tener la estructura. Creamos una variable de tipo string con un máximo de 20 caracteres llamado nuevo nombre y le vamos a asignar el valor de super. Esto lo podríamos hacer a través de hardcode o también a través de un scanf para rellenar el valor de la variable. Esto da exactamente igual. Y fijaos, porque vamos a necesitar hacer uso de los métodos de los strings. Si no habéis visto nunca los métodos de los strings, aquí en el canal de Picando Código tenéis un vídeo, ir corriendo a verlo. Necesitaremos el string CPI. ¿Para qué? Para copiar el nuevo valor. Y es que voy a utilizar strcat para concatenar el nuevo nombre seguido del nombre que tenía anteriormente la estructura. Quiero combinar los dos simplemente y una vez yo combine los dos, esta vez si mi nombre era Sergio, el nuevo valor será Super Sergio. ¿Y qué vamos a hacer? Asignárselo a la propiedad nombre de mi objeto o de mi estructura alumno nuevo. Para ello, como digo, necesitaré el strcpy. Ya lo sabéis. Entonces, además, ¿qué quiero? Fijaos también. Pues aumentarle la edad de Sergio 5 más de los que ya tenía antes. Pues utilizaré alumno nuevo, mi objeto, la propiedad que quiero modificar, punto, edad, y quiero a la edad que ya tenía anteriormente Sergio, que en este caso era 22, le vamos a asignar 5 más para que pase a tener 27 años. Pues muy facilito. Ya lo hemos visto. Alumno nuevo, punto, edad, más igual a 5, para que se le sume 5 al valor que ya tenía anteriormente. Y lo volvemos a sacar por pantalla. Es muy fácil esto. Ahora después lo probaremos todo. ¿Qué más puedo aprender yo acerca de las estructuras? Pues fijaos, porque yo también puedo crear un array de estructuras. ¿Cómo? Que se me cae el vaso de agua, madre mía, casi la que lío. ¿Cómo? Pues yo voy a crear un entero llamado número alumnos para meterlo bajo un bucle. Pediremos al usuario cuántos alumnos deseo introducir sus datos. Pues resulta que el usuario me pone que quiere crear 5 alumnos. Pues fijaos lo que va a pasar a partir de ahora, porque me voy a crear una estructura del tipo alumno y será un array de alumnos. ¿De cuántos alumnos voy a tener? De lo que a mí me hayan dicho. Fijaos, muy importante, puedo crear arrays de estructuras. Por eso las estructuras es un tipo de dato tan completo, porque me permite unir todo lo que teníamos anteriormente. Y esto me va a permitir tener auténticos gestores de contenido y me van a permitir que mis programas evolucionen un poquito más. Fijaos, porque voy a crear un for. ¿Para qué? Para crear tantos alumnos como a mí me hayan puesto. Irá desde 0 hasta el número de alumnos que a mí me hayan puesto. ¿Y por qué? Porque voy a crear un alumno nuevo en cada vuelta del bucle for, gracias a que será un array. Tendremos alumnos en la posición de 0, alumnos en la posición de 1, alumnos en la posición de 2. Y esto me permitirá crear una matriz de alumnos y después sacarlas por pantalla. Es muy completo las estructuras, es muy completo. Y hasta aquí es todo lo que os puedo enseñar de momento de las estructuras. ¿Qué hemos aprendido? Cómo crear un esqueleto. Hemos aprendido cómo inicializar ese esqueleto. Cómo inicializarlo con valores a través de hardcode. Cómo darle valores a través de teclado. Cómo modificarle esos valores. Incluso lo más completo de todo. Cómo puedo crear un array de estructuras. ¿Qué tal si probamos este programa y vemos todo? Fijaos, vamos a compilar y a ejecutar y vamos a ver este programa que ya es bastante grande. Fijaos, aquí estamos mostrando por pantalla la primera estructura que nosotros creamos, que era la estructura alumno Sergio, a la que le rellenamos las propiedades mediante hardcode y sacábamos estas propiedades con el nombre de la estructura alumno Sergio seguido de un punto, seguido de la variable de la que yo quería obtener su dato. Si quiero obtener Sergio, sabemos que necesitaremos, que ya me trabo de hablar tanto sin parar, alumno Sergio punto nombre, y con eso conseguimos sacar Sergio. Vale. Entonces, ahora vamos a crear nuestra propia estructura personalizada. Dime tu nombre, Paco. Dime tu primer apellido, González. Dime tu segundo apellido, Martínez.
Edad, 64 años. Y sacamos todos los datos por pantalla. Voy a poner esto aquí. ¿Cuáles son los datos de esta nueva estructura que yo acabo de crear? Paco, González, Martínez, 64. Pero vemos cómo acabamos de cambiarla, de crearla, perdonad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Modificar los valores del alumno que teníamos, con lo que hemos visto antes. Vamos a añadirle supe al nombre y vamos a sumarle 5 a la edad. Fijaos. Y me ayudo del System Pause para que se vaya parando el programa. Tengo por aquí Super Paco, he podido modificar el nombre que antes era Paco, ahora pasa a ser Super Paco, y he podido modificar la edad que yo mismo le he puesto que iba a ser 64, se la he modificado con el más igual a 5 para que sea 69. Y fijaos, porque ahora voy a crear mi matriz de estructuras. ¿Cuántos alumnos deseas crear? Pues por ejemplo voy a crear 3. Voy a tener a Paula, Pauls, Gruey. ¿Qué edad? 20. Y fijaos, con esto me creo mi primer alumno, el alumno 1, que en la matriz alumnos será alumnos corchete 0. Acordaos que siempre empezamos con la 0 porque es un array de estructuras. ¿Cuál va a ser mi segundo alumno? Sara. Sara, que se va a llamar Sara Martín Berrocal. ¿Qué nombre va a tener Sara? 30 años. Y fijaos, porque luego, gracias a ese for con el que yo recorro todas las estructuras de mi array de estructuras, me permite sacar los datos del primer alumno, Paula Pols Gruey, de edad 20, y los datos del segundo alumno, Sara Martín Berrocal, de edad 30. Como veis, esto ya me permite crear un auténtico gestor de contenidos donde yo puedo crear nuevos alumnos, modificarlos, incluso borrarlos, lo veremos más adelante en futuros vídeos. Podemos hacer auténticos gestores de contenido. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo y habéis aprendido mucho sobre las estructuras, me gustaría que lo compartieseis para ayudar a crecer el canal. Tenemos ya 465 suscriptores, estamos cerca de llegar a los 500. Ayudarme un poquito. Si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, por favor suscribiros y pasárselo a todas aquellas personas que les gustaría aprender en el mundo de la programación. Dejadme un like y sobre todo un comentario que me ayuda a obtener un poquito de feedback y saber que hay otras personas al otro lado de la pantalla. Y sobre todo practicar mucho, chicos, que esto de las estructuras ya es un poquito más completo y complejo y sin duda vais a tener que practicar mucho. Así que nada, si queréis seguir en esta recta final de aprendiendo programación con el lenguaje C, os animo a que estéis muy atentos al canal. Nos vemos, chicos, ¿dónde? Aquí, en el canal de Picando Código. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.